Maybor, estamos hablando sobre el tema de Venezuela. Estamos hablando sobre la llegada del portaaviones más avanzado del planeta frente a las costas venezolanas y pues ya se concretó lo que muchos decían que no era así. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos realmente ante un discurso que Maduro habla de guerra? Pero ¿por qué Maduro habla de guerra si Venezuela lo que hay es salarios por el suelo, no hay medicinas, no hay comida y los ciudadanos como tal están prácticamente en la miseria? ¿Qué hace el presidente de este país hablando de guerra en un discurso interno cuando no está realizando los trabajos para los cuales fue supuestamente electo? Bueno, en Venezuela hay lo que ha pasado en otros regímenes donde una cúpula toma el poder, secuestra al Estado y se convierte prácticamente en una corporación que en el caso venezolano es criminal. A los Estados Unidos le interesa poner fin a una de las capturas que tal vez vaya a ser historia si se logra ejecutar, que es la cabecilla de un cartel que posee al Estado y a las instituciones. Poco le importa al régimen venezolano el bienestar de los venezolanos. Es decir, no existe ninguna relación entre la actividad que ejecuta el régimen y a través de esos carteles que forman parte de la organización llamada el Cartel de los Soles y el bienestar de la gente. Por años ha sido así. Anteriormente, durante la época de Hugo Chávez, había muchos fondos, mucho dinero, y eso permitía que fluyeran las ayudas del Estado para mantener contenta la base que prácticamente pues dependía del Estado. Hoy en día no es así. El Estado venezolano, para que opere como tal, requiere millones de dólares que no se están produciendo ni con el petróleo ni con la venta legal de todo lo que son los productos mineros. Y el régimen completa una parte de las necesidades para mantener la movilización con dinero proveniente de la industria criminal. En estos momentos estamos frente a un escenario que es muy preocupante, Juan Carlos, porque está, por un lado, todo lo que son las operaciones que está haciendo Estados Unidos en el Mar Caribe, en la lucha contra lo que se ha llamado el narcoterrorista, e internamente el régimen está militarizando el país, lo está convirtiendo en una especie de cuartel. Y ayer tuvo oportunidad de firmarse en Caracas, no sé si ustedes se enteraron por allá, una ley que crea los llamados comandos de defensa integral, que transforman prácticamente a todos los entes de la sociedad en parte del cartel. Ahora bien, para Maduro tiene dos salidas y esto hay que destacarlo. La primera de ellas es que si hay algún evento, alguna acción por parte de Estados Unidos o de los aliados, Maduro, al promulgar esta ley y a transformar a Venezuela en una especie de sociedad militarizada con esta defensa integral de la nación, prácticamente los lugares o los espacios de la sociedad donde no había el control directo del Estado, ahora lo hay con esto. Eso es para Maduro una acción positiva, pero tomando en cuenta que los venezolanos, en una mayoría que tal vez llega al 90%, no tenemos las cifras porque en Venezuela no hay cifras de nada, sí podría esto revertirse, es decir, que la sociedad toda en un rechazo frente al régimen, frente a todas las políticas que han sido hambreadoras, pero también de persecución y en contra de muchos que han muerto o están en las cárceles venezolanas, pueda revertirse la acción de esta ley que se ha promulgado y se convierta ese 90% en eventual acción extranjera en un enemigo que se rebele en contra del régimen. Esto es siempre un riesgo que se toma cuando los dictadores hacen este tipo de acciones, jugando con el interés nacional y con la psiquis del colectivo. Así es que creo que dentro de todas las cosas que están pasando está el hecho de que el régimen cree que y necesita además que el grueso de la población muestre de alguna manera un interés en
que se mantenga el statu quo como está, y los venezolanos, contrariamente a esto, pues lo desprecian y están buscando las vías no solamente para sacarlo internamente, sino también para tal vez, y eso sería muy peligroso, tomar la justicia por sus propias manos, es decir, irse contra estos sujetos que han esclavizado y han secuestrado a la nación por más de 25 años. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, Maybor, pero ya me las has aclarado. Te quería preguntar si esta activación de la fase superior del Plan de Independencia 200 era una manera que tenía el régimen venezolano para afianzar lo que era el control y justificar el control y la represión interna para lo que ellos mismos en esa nueva ley aprobada llaman el enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno, Maybor Petit? Mira, el enemigo interno son los venezolanos que todavía tienen conciencia clara y sentido común y saben que el régimen es un hambreador y es el propio enemigo. Allí en Venezuela hay mucha gente que ha sufrido los estragos de la economía, del mal gobierno, pero lo peor aún, la ausencia de libertades y la violación reiterada de derechos humanos. Eso es lo que para Nicolás Maduro se va a convertir en el enemigo número uno, porque está clara la gente y tiene una sed no solamente de cambiar, de transición, de transformar el país en uno diferente, sino que tienen una rabia incontenida contra estos individuos, que son una cúpula, que son militares, ellos hablan de la fusión cívico-militar policial, y que se combinan entre ambos para hacerse tal vez de la peor de las élites que ha gobernado a Venezuela, o en este caso desgobernado, por lo menos en el último siglo. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es un hecho que tenemos que atender, y atender porque las consecuencias van a ser inmediatas y de hecho ya se están viendo. Antes de que se produjera esta promulgación de la Ley de Comando para la Defensa Integral de la Nación, Maduro también generó una aplicación que hace que los sectores base del partido, a través de estas organizaciones que ellos han venido creando, como son los comités integrales de las comunas, etcétera, hacen que el pueblo, la gente, se divida entre sí, y a través de la delación pueda el régimen llegar a las personas que de alguna manera se estén prestando para que haya apoyo externo o que estén realizando algún tipo de gestión para poder actuar en contra del régimen. Es decir, es un proceso de sapeo o de delación continua a través de una aplicación que se ha activado y que ha generado ya personas presas, personas que están siendo torturadas producto de la delación de los miembros de estas comunas o de estos centros integrales, que no son otra cosa que lo que se conoce en Cuba o en la República Popular China como sencilla y llanamente los defensores de la revolución. Esto está ocurriendo, se ha ampliado, no era que no ocurría antes, solo que ahora cuentan con una tecnología innovadora para lograr eso. Y en paralelo se ha armado, se le ha entregado motos y mucho dinero a esos grupos en los barrios para que actúen en contra de la gente. Y esto lejano a lo que tal vez aspiraba el régimen, que era lograr la unificación de la gente en pro de la nación. Muchos tienen claro que no es en pro de la nación, es en pro del cartel de los soles o de ese grupo que está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos graves de narcoterrorismo, y de los cuales hay varios que ya se han declarado culpables y han sido procesados y han logrado unas sentencias que aquí en Estados Unidos se llaman ejemplarizantes. Así que la cúpula quiere protección en el nombre de la nación, y los venezolanos quieren justicia en el nombre de Venezuela. Maybor Petit es una periodista y politóloga venezolana de larga trayectoria. Está conversando con nosotros en D-News para ponernos al tanto sobre los últimos detalles posteriores a la llegada del Gerald Ford a las costas caribeñas. Maybor, te pregunto, ¿estamos ante un riesgo real de conflicto o todo esto es pura diatriba política de parte y parte? Mira, hay una parte que es narrativa, hay una parte que incluye todo lo que forma parte de las estrategias de guerra híbrida,
como lo es, por ejemplo, las operaciones psicológicas. Esto hay que entenderlo de esta manera. Y también hay una intención del gobierno de los Estados Unidos de parar de alguna manera con este tipo de operativos la llegada de la droga a los Estados Unidos, que el gobierno ha declarado dentro de la agenda actual como una prioridad, y además ha declarado a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En función de esto se han hecho varias acciones, pero yo creo que en la medida en que han ocurrido todas estas acciones, ha logrado, con el tiempo que ha pasado, ya vamos para 2 meses y medio con los barcos en el Caribe, con los militares y todas estas operaciones ejecutando pequeñas embarcaciones, etcétera, se le ha dado tiempo al enemigo, es decir, a estos grupos que se unifican y que actúan de mucha rapidez, lograr que se vuelva a retomar el consenso en favor de Nicolás Maduro. Hemos visto, por ejemplo, cómo han aparecido la ONU diciendo, ok, vamos a revisar que estas operaciones no sean, o ellos ya la califican como eliminaciones extrajudiciales, aparecen en los medios de comunicación importantísimos aquí en Estados Unidos, tal vez los más importantes, poniendo una narrativa que en el fondo es contra la política del presidente Trump, pero a la vez en el desarrollo de esa narrativa terminan ayudando a Nicolás Maduro porque lo humanizan y le dan la posibilidad de que sea, por ejemplo, legítimo, cosa que no es. Aquí se ha dejado claro que Nicolás Maduro desde el año 2018 fue declarado ilegítimo porque se declaró ganador en unas elecciones que no ganó el 20 de mayo del 2018. Y de allí en adelante fue cuando el gobierno de los Estados Unidos pudo acusarlo de delitos de narcotráfico, pudo señalarlo como el jefe del cartel de los soles y puso sobre su cabeza una recompensa para su captura. De ahí, del 2018 en adelante, esto ha venido modificándose, pero el concepto sigue siendo el mismo. Hoy en día, con todos los, si tú te pones a leer todos los reportajes y todo lo que son las acciones de propaganda y de comunicación que se están dando en Estados Unidos a favor de vender el caso como una intervención, como violación del derecho internacional, más no de lo que realmente es, que es un país que está acosado y gobernado por unos criminales que han hecho de las suyas en los últimos 25 años. Y vale la pena recordar que esta historia no empezó con Nicolás Maduro, empezó con Hugo Chávez, y las investigaciones que se han hecho a lo largo de las fiscalías en los Estados Unidos deja claro que Fidel Castro y Hugo Chávez fueron los que plantearon la creación de esta asociación estratégica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas para crear y convertir a Venezuela tal vez en el principal hub del crimen organizado transnacional, como no se había visto en la región. Y en estos momentos se está disminuyendo esa acción y enarbolando otras banderas que benefician al régimen desde el punto de vista narrativo. Y en la medida que esto pase, ya lo hemos visto desde la academia, desde los think tanks, desde otros gobiernos, desde las organizaciones como la CELAT, inclusive desde la misma ONU, que hemos observado al encargado de derechos humanos señalando que estas acciones deben pararse a la mayor velocidad, puesto que están violando el derecho internacional. Más allá de eso, también están beneficiando a Nicolás Maduro y a la cúpula que secuestra a Venezuela desde hace 25 años. Maybor Petit, periodista y politóloga venezolana, se comunica con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dado para aclararnos varios puntos. Quedaron varias preguntas por hacer. Será en una próxima oportunidad, Maybor. Gracias. Un placer estar con ustedes y feliz día.